Estamos siguiendo muy de cerca las paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires. Ya anunciaron paro para lunes y martes. Y estamos muy expectantes. Nos vamos a ir ya mismo a la sede central de CETERA, donde hay conferencia de prensa. Escuchamos. Por eso, desde CETERA hemos definido un plan de lucha nacional que tiene un paro de 48 horas para el 5 y el 6 con movilización nacional el día 5. Vamos a estar concentrando a las 11:30 horas en el Congreso de la Nación. Estamos exigiendo la apertura de la paritaria nacional docente. Muchos de ustedes estuvieron acá el día 27 cuando les informamos que retrasábamos el Congreso Nacional para dar tiempo porque todavía había algunas negociaciones en las provincias y aspirábamos o teníamos la esperanza de que se mejoraran las propuestas salariales y a su vez aspirábamos a poder tener una convocatoria a la paritaria nacional docente que resolviera los conflictos. Lejos de eso, lo que ha habido es una fuerte presión sobre los gobiernos provinciales para imponer un techo del 15% en cuotas, en algunas provincias mucho menos, como en Capital el 12%, o en otras provincias menos del 12%, y esto ha generado una serie de conflictos provinciales y un conflicto nacional porque se pretende no cumplir con la paritaria nacional y desfinanciar el sistema educativo. Denunciamos también la subejecución de las partidas presupuestarias y el no cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Decimos que de no cumplirse con la ley de financiamiento y con la paritaria, nuestras provincias van a estar afectadas fuertemente. Denunciamos el intento que ya vienen planteando muchos gobernadores de que el año que viene va a desaparecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un fondo por el cual los maestros de toda la Argentina cobramos del Estado Nacional una parte importante de nuestros salarios. Denunciamos también que ha disminuido el aporte de la Nación a las provincias más pobres en el ítem que se llama Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, con lo cual advertimos con mucha preocupación que de continuar así esto, podemos llegar a tener una situación en pocos meses de que tengamos serios problemas con los salarios docentes. Lo advertimos con tiempo, se lo hemos mencionado a las autoridades, se lo hemos planteado a los distintos gobiernos provinciales. Denunciamos también y rechazamos el pacto fiscal que se ha firmado porque sabemos que este pacto fiscal para nuestras provincias significa el desfinanciamiento de la educación, de la salud pública, de todo lo que tiene que ver con los servicios sociales. Denunciamos el desfinanciamiento de las becas que cobran nuestros alumnos, que tienen que ver con poder estudiar la escuela secundaria o los institutos de formación docente, así como también el intento de cierre de escuelas que lo único que hacen es perjudicar a los más vulnerables. Exigimos, y por eso vamos a parar y vamos a marchar, que el gobierno escuche este reclamo extendido de la docencia de todo el país, de la docencia argentina de todo el país. Sabemos que nuestros compañeros y compañeras, porque hoy se ha expresado aquí por todas las provincias, van a estar en una situación muy difícil. El piso de un maestro es 11.400 pesos. El límite de la pobreza está arriba de los 17.000. Quiere decir que muchos maestros argentinos hoy son pobres. Ha habido fuertísimos tarifazos, aumentos de servicios, aumento de los alimentos, y esto nos lleva a una situación muy grave. Aún así, sostenemos que el camino es el reconocimiento de la ley y es la convocatoria paritaria, y que el gobierno debe convocar a paritaria y sentar una instancia de discusión seria
que saque los topes salariales impuestos, las presiones a nuestros sindicatos y a las provincias, y por el otro lado también muy fuertemente el tema de destrabar los conflictos provinciales que todavía están abiertos. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. También hemos ratificado el paro, nuestro acompañamiento al paro internacional de mujeres del día 8. Nuestro sindicato es un sindicato mayoritariamente femenino. Somos las maestras y los maestros, un sindicato que en un número muy importante somos mujeres, sostén de familia, y estamos exigiendo políticas públicas, cumplimiento de la ley de educación sexual integral, discusión de las tareas compartidas, discusión de los temas que tienen que ver con las licencias de violencia de género en todo el país. En algunas provincias lo hemos conseguido, en otras todavía no. Licencias de cuidado compartidas entre hombres y mujeres, y nos vamos a sumar en cada rincón de nuestro país a la marcha de las mujeres del 8M en cada lugar de la Argentina. Sonia, acá Ricardo Bretini de Canal 9. La consulta va dirigida hacia lo siguiente. ¿Por qué se tiene que llegar hasta último momento y que corre el riesgo del comienzo de clases, no solo en Capital Federal, sino en el resto del país? Todos los años pasa lo mismo. El año pasado desde el gobierno dijeron que iban a empezar temprano, a llamarlos, a convocarlos a una negociación. Sin embargo, eso, por lo que vemos, no sucedió. ¿Por qué se llega a esto todos los años? No todos, porque hubo años que, como mencionaba, en el 2016, en esta misma gestión, la negociación comenzó en el mes de diciembre y no hubo conflicto. Quiere decir que se puede. Quiere decir que hay posibilidades de encontrar en una mesa de discusión, por supuesto con mucho debate, y no son fáciles las discusiones, pero es posible respetar la paritaria. Primero porque el gobierno no respetó la paritaria nacional docente, porque generó un decreto que deroga la paritaria nacional docente, y por el otro lado porque, como todos ustedes han podido relevar en todos estos meses, la negociación, las convocatorias a paritarias han sido pero muy tardías. Incluso hasta ayer, hasta hoy, en muchas provincias hay reuniones o ha habido reuniones, porque se empezó a discutir a una semana del inicio del ciclo lectivo. Ayer, cuando el presidente Macri dijo en la inauguración de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación que no había que discutir de educación en paritaria, la verdad que nosotros le decimos que sí. No hay que discutir solo cuando comienzan las clases, hay que discutir todo el año de educación. Nosotros teníamos una serie de... Está acoplando el micrófono, ¿eh? Nosotros teníamos una serie de planteos que hemos hecho cuando todavía la paritaria funcionaba, en el año 2016, con respecto a comisiones de trabajo que nunca se cumplieron, que era poder discutir la cuestión educativa. Acá nosotros queremos ser claros, no están discutiendo de educación, no están pensando en la mejor educación, están planteando claramente un ajuste. De lo que se está hablando es del ajuste, y de que seamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación de todo el país los que sostengamos con este 15% en cuotas, que mayoritariamente terminan en octubre o en noviembre, que seamos los que sostengamos el ajuste. Sonia, buenas tardes. Jerónimo Mura para la Nación. Buenas tardes, Sonia. Jerónimo Mura para La Nación. A partir del 5 y del 6, con el paro ya previsto y anunciado, ¿cómo va a continuar esto? ¿Cuáles son las próximas reuniones que tienen previstas tanto para la capital como para la provincia de Buenos Aires? Y bueno, ¿qué va a pasar ante el eventual caso de que el gobierno no reconsidere hacer una oferta superadora? Lo primero es que nosotros
tanto nacionalmente como provincialmente. En el ámbito nacional estamos exigiendo la convocatoria paritaria, que la verdad nosotros creemos que se destrabaría el conflicto, que no es complejo este conflicto, que si el gobierno tiene voluntad política podría solucionarse. Si el gobierno expresa su voluntad política, convoca a la paritaria nacional docente, discute con los docentes, podían resolverse los problemas. En el caso provincial, ¿qué deberían hacer los gobiernos? En el caso de todas las provincias que van a estar en conflicto por los techos salariales, convocar y mejorar la propuesta. Es algo muy sencillo de resolver. Lo primero es decir que todo el mundo sabe que la inflación prevista para este año no va a ser del 15%, pero además, en el caso nuestro, intentan que ese 5% esté dividido en cuotas que varían entre un 4 y un 5%. Dígame usted cómo una maestra paga el gas con un aumento que significa un tercio del salario de un maestro o un poquito más, que le dice, yo el gas lo pago en cuotas del 5%. Bueno, esto me parece que es de sentido común, cualquier argentino lo entiende, cualquier ciudadano, cualquier vecina, cualquier papá sabe, porque lo que está viviendo hoy un padre, hoy una trabajadora, un trabajador es lo mismo. Estamos padeciendo ajustes, estamos padeciendo tarifazos, nos han votado una reforma previsional que a todas vistas es una reforma previsional que afecta a los derechos de los trabajadores, y en ese sentido no hay respuesta. Nosotros le hemos planteado que eso es fácil de resolver. El gobierno nacional es responsable de 2 partidas, de 3 partidas de fondos que envía a las provincias. La primera, Fondo de Incentivo Docente. La segunda, Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. Y la tercera, que son partidas para infraestructura, para material, para capacitación, que envía. Son fondos nacionales previstas en una ley que votó el Congreso de la Nación casi por unanimidad, y que votaron incluso muchos de los que hoy son funcionarios del gobierno actual. El gobierno, con solo actualizar por índice de inflación del año pasado y de este la partida de fondo compensador y de ley de financiamiento educativo, resolvería una parte del conflicto. Pero para eso, ¿qué debe hacer el gobierno? Convocar a la paritaria nacional, convocar a los gremios docentes y encontrar una salida que, si no, se va a profundizar, porque la verdad que es difícil encontrar una salida cuando del otro lado uno va a una reunión y ofrecen un monto y va a la segunda y la variación es mínima. Sonia, ¿cómo le va? Pablo Mesina de C5N. Bueno, el gobierno ha dicho en oportunidades no negociar con los alumnos en las aulas, sino los chicos quedan como rehenes. Una respuesta a propósito de eso de cualquiera de ustedes. Y por otro lado, si la cláusula gatillo podría llegar a destrabar por lo menos inicialmente este conflicto, más allá de lo que después habrá que seguir negociando con el FONID y con la paritaria nacional. Dividida en 3 partes. La primera, nosotros no vamos a tolerar el lenguaje bélico del gobierno nacional y ayer de la gobernadora y hace no mucho tiempo del ministro Finocchiaro, porque la verdad que nosotros con los chicos pintamos, dibujamos, cantamos, estudiamos geografía, leemos poemas, no somos nosotros los que tenemos esa consideración de los niños, de los jóvenes y los adultos que transcurren por la escuela argentina. La verdad que si hay un lenguaje bélico, excluye a la escuela. La escuela es un territorio de paz para nosotros. La escuela tiene que ser un territorio de igualdad y de derechos. Y el gobierno debería cuidar el lenguaje que usa con los maestros y con las maestras y con los chicos de esta patria. Lo primero. Lo segundo,
La cláusula gatillo es importante en todas las negociaciones en un contexto inflacionario. Ahora, si usted me dice que yo tengo que discutir la cláusula gatillo de un porcentaje ínfimo, yo quiero discutir integralmente el salario. Hay una discusión nacional y hay una discusión provincial. En la discusión provincial, cuando nuestros compañeros que van a las paritarias provinciales discuten salario provincial, discuten todo. Discuten la carrera docente, discuten la jerarquía, discuten la relación entre la hora cátedra y el director o el supervisor. Entonces es una discusión compleja. Por eso no se puede dar en un día. Por eso es tan importante, porque si el gobierno quiere que haya clases, la discusión tiene que empezar en serio en diciembre. Este gobierno, yo les recuerdo, se había comprometido, fue una de sus frases de campaña, de que iba a empezar la discusión salarial en diciembre, en noviembre, diciembre, y de hecho, en el primer año del 2016 lo cumplió, porque la primer paritaria que nosotros tuvimos fue en diciembre, y no hubo conflicto. Entonces, cuando el gobierno dice que este es un paro político o el otro es un paro político, la respuesta es, ¿y qué pasó en el 2016? ¿Por qué en el 2016 la mayoría de los docentes argentinos, muy mayoritariamente, hubo clases? ¿Sabe por qué? Porque se discutió una buena pauta salarial, porque se empezó a discutir en diciembre, porque hubo tiempo para las negociaciones provinciales y porque realmente la voluntad de la docencia es estar en la escuela. La voluntad de la docencia es estar en la escuela con las mejores condiciones para enseñar y aprender. Porque cuando ayer se dice también, en el discurso de apertura de sesiones, el presidente dice que se va a hacer un ranking de cada escuela, yo le quiero contar al presidente, que a lo mejor no sabe, pero que en los países serios, a los que a él le gusta mencionar, en esos países eso está desterrado. Y que en los lugares que se aplicó, como en Chile, fracasó rotundamente. Ha traído resultados terribles para la educación. ¿Por qué la escuela no es un kiosco? ¿Por qué en la escuela hacen falta condiciones para enseñar? No quiero subestimar a ningún kiosquero, pero se requiere de condiciones para enseñar y aprender. Se requiere de edificios escolares apropiados, porque se cansaron de hablar de Finlandia y nosotros, todos los que estamos acá de todo el país, queremos la escuela de Finlandia. Queremos trabajar en una escuela de Finlandia y queremos tener los sueldos de Finlandia. Que se habla livianamente de educación. Ustedes vieron que de educación las columnas de los grandes diarios y de muchos programas de educación hablan los economistas. ¿Saben quiénes tienen que hablar de educación? Los pedagogos, los maestros, los que enseñan, los que conocen la escuela, los que han sentido el sufrimiento de un niño o el problema de una familia, los que se han embarrado en las inundaciones, los que han estado ahora en el Delta frente al cierre de escuelas, defendiendo una escuela de 114 años que fundó Sarmiento. Entonces me parece que eso es lo que hay que debatir. Hacen falta más pedagogía y menos economistas que hablen de ajuste, porque para los economistas, y nosotros lo venimos sosteniendo, para algunos economistas, tampoco quiero ofender a todos ni generalizar, pero cuando muchos economistas hablan de educación, nosotros somos un Excel. Y nosotros no somos un Excel. La escuela pública es mucho más que eso. Y en la escuela se enseñan valores, se enseña de solidaridad, se enseña de muchas cuestiones que solo se enseñan en la escuela. Buenas tardes, Matías Castelli de Telefe Noticias. Una pregunta en general para la LESO, o quien quiera contestarla, respecto a los carteles que tienen el resto de los integrantes de la mesa. ¿Qué dice el gobierno cuando CETERA vuelve a plantear la necesidad de una paritaria nacional docente? Y una pregunta en particular para Baradel en la provincia de Buenos Aires, una conferencia de prensa hace un rato nada más, en la cual el Ministerio de Economía
ofrece un 5% de adelanto inmediato. ¿Cuál es la respuesta a ese ofrecimiento? ¿En qué medida es insatisfactorio? Lo que dijimos al principio, disculpa, es esto. Vamos a hacer la conferencia de prensa de CETERA hablando de la resolución nacional. Terminada la conferencia de prensa con la resolución nacional, el que quiera hacer preguntas a cualquiera de los secretarios generales que está acá, que hay de todo el país, bajamos y le hacen a todos los que quieran, todo el tiempo que quieran, estamos a disposición. ¿Me repite la primera pregunta? Con respecto a respuesta a la paritaria nacional docente, un viejo reclamo de CETERA, no solamente esta negociación. No, mire, la verdad, para nosotros la paritaria nacional docente es una ley que nosotros peleamos en la calle, por eso la defendemos tanto, porque algunos no se acuerdan porque tienen mala memoria, pero nosotros, como somos maestros y maestras y profesores y profesoras y bibliotecarios y secretarios, la verdad, tenemos mucha memoria. La Ley de Paritaria Nacional Docente y la Ley de Financiamiento Educativo son dos leyes por las que nosotros peleamos 20 años en la calle. O sea que mire si tendremos paciencia, podemos seguir peleando. Vamos a tener mucha paciencia. En el año 88, acá hay muchos jóvenes, pero quizás los periodistas más grandes se acuerden, en el año 88 nosotros marchamos en la gran marcha blanca, que fueron cientos de miles de guardapolvos de todo el país, que llegamos maestros y profesores de todo el país a Capital Federal y ya estábamos discutiendo esto. En la carpa blanca volvimos a pelear eso. Cuando eso se consagró en ley, estas leyes se hicieron ley, nosotros empezamos a discutir financiamiento educativo, garantía del Estado Nacional, porque hay que recordar que antes el Estado Nacional transfirió los servicios educativos en dos etapas, en la dictadura y en los 90, a todas las provincias sin fondos. Entonces era fundamental reposicionar y garantizar la educación y al Estado Nacional como cogarante de la educación en la Argentina junto con las provincias. Esas dos leyes, y por eso nosotros defendemos tanto la paritaria nacional docente, usted va a encontrar de La Quiaca a Tierra del Fuego maestros y profesores que la defiendan. ¿Saben por qué? Porque no se la regaló nadie. Porque la peleamos en cada escuela, en cada marcha provincial y en cada marcha nacional. Por eso esa posibilidad que la paritaria nacional nos dio de poder entender que un niño nacido en Formosa o en el Chaco tiene el mismo derecho que un niño de los sectores medios de Capital Federal, de La Plata o de Santa Fe. En ese sentido, esa posibilidad igualadora también tuvo que ver con poder igualar a los docentes. Ustedes saben que, muchos de ustedes deben recordar, nosotros llegamos a la carpa blanca con provincias que no le pagaban el sueldo a los maestros. Y no había clases, no porque había paro, no había sueldo. Y si nosotros no peleamos, si nosotros no damos esta discusión, vamos camino a eso. Y eso es lo que nosotros queremos prevenir y queremos sentar como una discusión pedagógica, social y política, en el sentido de política educativa. De decir que si no podemos discutir estos temas, vamos a ir camino a que haya provincias que no le puedan pagar el salario a los docentes. Empezó a pasar. Hoy se discutió en el Congreso de CETERA. Hay dos provincias en ese sentido con problemas. Va a haber más. Entonces es un llamado de atención. El gobierno tiene que escuchar, tiene la responsabilidad de gobernar para todos. Y esos niños a los que tanto se alude en los discursos de los funcionarios son los primeros que van a sufrir, porque si se deroga la paritaria, si el gobierno lleva hasta el final esta política de destruir la paritaria, lo que está destruyendo es la posibilidad de la igualdad en la Argentina.
Buenas tardes, Liliana Arias de Radio Nacional, acá abajo. Entiendo por lo que está diciendo que en cierta forma están denunciando que se está violando la ley de financiamiento educativo. Esta sería una pregunta y dos preguntitas más. Hay 48 horas y las conferencias de prensa que venimos cubriendo los distintos periodistas nos dicen, desde los funcionarios, que hay voluntad de diálogo y de querer negociar hasta el último momento para que levanten el paro. Digo, en estas 48 horas que faltan para el lunes, ¿qué posibilidades hay de seguir dialogando, de levantar el paro ya convocado para lunes y martes, ¿sí? Y obviamente, ¿qué le decimos a los papás en este momento? Que muchos están pensando cómo organizar sus vidas, ¿no? Porque es una de las formas también de organización familiar y es algo de lo que también desde los gobiernos o de las oposiciones se los acusa a los sindicalistas. Gracias. Empiezo por la tercera, a los papás. Decirles que esta pelea no es solo por salario docente, que esta pelea es por la igualdad y por la defensa de la educación. Y yo les quiero decir también a los periodistas que quizás no están todos los días en contacto con papás, mayoritariamente, o por lo menos a veces con los que más sufren, que nosotros sentimos un gran apoyo de los papás y que nos han acompañado en todo el país en muchísimas marchas. Y que cuando se hace una encuesta sobre... Bueno, allí sigue la conferencia de prensa de Cetera.